Buen día, instructor. Mi nombre es José Eduardo Maestre de la ficha 202-3137 y hago esta videoexposición en conjunto con mi compañera Keidis Amaris. Esta exposición es acerca de el correcto manejo de la documentación, la conservación de los documentos y la preservación de los documentos. Ahora bien, empiezo con la conservación de los documentos en papel y su preservación. Vamos a repasar un poco el concepto. La conservación es el mantenimiento o bien el cuidado que se le da a algo con la clara misión de mantener intactas sus cualidades, formas, entre otros aspectos. Así, la conservación de documentos vendría siendo nada más que un proceso técnico archivístico que consiste en mantener la integridad del soporte y del texto de los documentos de cada entidad, empresa u organización a través de la implementación de medidas de preservación y restauración. Dicha conservación requiere de algunas prácticas que, de ser aplicadas, permitiría mantener la integridad de los documentos, tales como tener copias de los documentos originales más consultados, no usar cinta adhesiva, los documentos deteriorados por agentes biológicos o microbiológicos como bacterias o virus, deberían separarse del resto de la otra documentación que está en buen estado. Evitar cualquier tipo de restauración química, no usar evitar cualquier tipo de restauración empírica, no usar productos químicos sobre el papel. Adicionalmente, se deberá mantener un control sobre los factores externos, de modo que será necesario evitar la luz solar directa sobre los documentos, limpiar diariamente el local y los archivadores, prevenir la contaminación ambiental y evitar la penumbra completa. Como en este punto, mencionamos que es sugerible guardar sin límite de tiempo aquellos documentos relacionados con la vida del negocio, ya que una pérdida de algún documento que sea de suma importancia podría llevar a quiebra a la empresa. Hablamos de escrituras, actas de inspección, libros de visitas, contratos mercantiles y documentos notariales. Y no solamente la quiebra habíamos mencionado, sino que también puede presentarse el caso de que haya delitos fiscales al no estar presentes estos documentos. Esa es la razón por la que se tiene que tener bien presente este consejo o este tip. También tenemos la preservación de los documentos en papel. Tal como mencionamos anteriormente, está también las medidas de prevención o bien la preservación de los documentos. Entre ellas encontramos la unificación de los formatos en la que se encuentran los documentos para su posterior digitalización, lo que permitiría cumplir con las siguientes recomendaciones según el plan de preservación de largo plazo. La equivalencia, que asegura que la información que se encuentra en los documentos digitales tenga la misma equivalencia o tenga las mismas características e importancia que aquellos que se encuentran en físico. La actualización, permitiéndole a la información ser almacenada en diferentes medios acorde avanza la tecnología. Además, para nosotros hacer esta información accesible más allá de lo digital, trascendiendo toda barrera que impida su correcta conservación a lo largo del tiempo, existen algunas estrategias, bien como la migración, que no es más que poder visualizar los documentos en distintas plataformas, medios, hardware, software, o en otras palabras, darle al documento la capacidad de ser reproducidos en cualquier medio. Tenemos también la emulación, que corresponde, como dice el nombre, a la emulación de formatos antiguos para obtener información relevante. Es decir, ver un documento que estaba en un formato antiguo de que no es posible reproducirse. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, no es posible reproducirse, pero podemos emularlo por medio de diferentes software que nos brinden la capacidad de que esto sea posible. Está también el replicado, que como dice el nombre, hace referencia a las copias de seguridad necesarias según la política de seguridad de la información de la organización para el posterior uso de los documentos. Esto se hace evidente ya que hay muchos documentos que es necesario que se le hagan algunos cambios. Y después de haber hecho estos cambios, es necesario que se haga una copia de seguridad del documento antes de haber hecho el cambio y tener una copia después de haber hecho el cambio. En cuanto a los principales implicados en el tema de la conservación, son las bibliotecas y los archivos. Es importante notar que los productores de documentos pueden facilitar la tarea desde el momento mismo del diseño de los documentos. El proceso de preservación y archivo se hace de forma más eficiente
cuando se pone atención en las cuestiones de consistencia, formatos, normalización y descripción bibliográfica en los primeros pasos del ciclo de vida de la información. Por ello se enfatiza la importancia de considerar buenas prácticas de conservación en todos los estados del ciclo de vida de la gestión de la información. La creación, la adquisición, la catalogación, el almacenamiento, preservación y acceso. Bueno, en estos momentos yo voy a hablar sobre la conservación de los documentos digitales. Bueno, esta actividad es fundamental para todo tipo de organizaciones. ¿Por qué? Bueno, porque permite cumplir las obligaciones e intereses tanto a nivel interno como a nivel público o legal, ya que este ofrece numerosas ventajas como el ahorro de espacio, la gestión de riesgos y a la vez también garantiza la autenticidad, finalidad, integridad y accesibilidad de la información a largo plazo. Bueno, gracias al uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, cada vez existen más documentos digitales nativos y más digitaciones de documentos, ya que deben ser preservados a la vez que garantizan los siguientes atributos, que son la autenticidad, fiabilidad, legibilidad y la funcionalidad, ya que la evolución técnica ha hecho que nuestra capacidad de registrar información haya aumentado exponencialmente con el tiempo, mientras que la longevidad de los medios digitales utilizados para la preservación de los documentos han disminuido a la misma velocidad. Sin embargo, el objetivo digital es preservar el soporte de condición necesaria para mantener las condiciones de uso, pero no son suficientes para la conservación de los documentos electrónicos, ya que además también hay que tener en cuenta que hay otras variables. Una de estas es la fiabilidad y la integridad de la información. ¿Cuáles son estas? Bueno, estos son importantes, ya que la grabación de información en formatos digitales no se hacen en un formato fijo, ya que estos datos pueden reproducirse, pueden alterarse y hasta pueden borrarse fácilmente. Y también está la obsolencia de los soportes digitales. Este determina la necesidad de mantener el entorno informático original o también de renovarlo con cierta frecuencia. Por otro lado, tenemos lo que son los recursos tecnológicos, que no son más que medios que utilizan la tecnología para llevar a cabo un propósito. Estos pueden ser físicos o invisibles, ¿cierto? Como físicos como una USB o un computador portátil, una impresora. Invisibles o intangibles como el software, el correo o medios de almacenamiento en la nube, ¿cierto? A causa de la rapidez de los cambios tecnológicos, el lapso de tiempo en que se deben considerar los problemas de preservación y conservación de los documentos digitales se acorta considerablemente. El tiempo transcurrido entre la producción de los documentos y la necesidad de definir estrategias de preservación de los mismos es mucho más corto en el contorno electrónico que en el impreso. Por lo tanto, se plantea la necesidad de definir nuevas guías de buenas prácticas que satisfagan las necesidades y sean útiles para todos los grupos implicados en el proceso de generación y distribución de documentos electrónicos. La innovación tecnológica de estos recursos permite resolver problemas y superar barreras a través de procedimientos rápidos y eficientes que se adoptan a cada necesidad, pasando por software que permiten el almacenamiento a largo plazo de documentos digitales, con el almacenamiento en la nube, medios de almacenamiento físicos como USBs, discos duros, también está el fax, la impresora, etc. Todos estos recursos tecnológicos han permitido a las empresas ahorrar un montón de dinero, grandes costos, aumentando su productividad y beneficiando su economía. Y ahora en estos momentos voy a hablar sobre el despacho y la distribución de los documentos. Este establece que la gestión de los documentos dentro del concepto de archivo es total, ya que comprende los procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación
y la disposición final de los documentos. Bueno, hay dos tipos de distribución de documentos que son los externos y los internos. En los externos están, primero están la identificación de dependencia destinataria de acuerdo a las competencias. Segundo, la clasificación de comunicaciones. Tercero, la organización de documentos de buzones o casilleros. 4, el enrutamiento de documentos de dependencia competente. 5, el reasignamiento de documentos mal direccionados. 6, el registro de control de entrega de los documentos recibidos. Y por otro lado está la distribución de documentos internos. Estos son, primero, la identificación de dependencia. Segundo, el enrutamiento de documentos de dependencia competente. Y por último está el registro de control de entregas de documentos internos.